Elegido. Si estas palabras llegaron a ti, no es una coincidencia, es una cita divina. El universo, en su infinita sabiduría, ha conspirado para que escuches este mensaje en este preciso momento de tu vida. Porque hay un veneno, uno sutil y silencioso, que ha estado contaminando tu espíritu, quizás por años, sin que te dieras cuenta, y Dios me ha enviado hoy para mostrártelo, para que puedas alejarte de él inmediatamente, antes de que cause un daño irreparable. Este veneno es la creencia de que tienes que luchar solo, la idea de que tu valor, tu sustento y tu propósito dependen únicamente de tu propio esfuerzo, de tu sudor, de tu sacrificio incesante. Es una mentira que te ha mantenido encadenado a un ciclo de esfuerzo sin fin, de noches sin dormir, de una ansiedad que se siente como un nudo permanente en el estómago. Te han dicho que la vida es una batalla, que debes ser un guerrero implacable, pero hoy esa guerra termina para ti. Hoy depones las armas, no en señal de rendición, sino de victoria, porque la batalla nunca fue tuya. Yo conozco esa carga. La llevé sobre mis hombros por años, creyendo que mi valor se medía por el peso que podía soportar. Me enorgullecía de mi capacidad para aguantar, para seguir adelante cuando todo se desmoronaba. Pensaba que eso era la fortaleza, pero en realidad solo estaba bebiendo más y más de ese veneno. Cada logro se sentía vacío, cada descanso era solo una pausa antes de la siguiente tormenta. Me sentía solo, incomprendido, como si llevara un secreto que nadie más podía ver, el secreto de un cansancio tan profundo que llegaba hasta el alma. Miraba al cielo y preguntaba en silencio, ¿tiene que ser así de difícil? ¿Es este realmente el camino que diseñaste para mí? El silencio era mi única respuesta, o eso creía yo. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de una verdad que mi ruido interior no me dejaba escuchar. La verdad es que el Creador no te eligió para que fueras un burro de carga, te eligió para que fueras un faro. Y un faro no lucha contra la tormenta, simplemente se mantiene firme y brilla. Su poder no reside en su esfuerzo, sino en su conexión con la fuente de energía que lo alimenta. Esa fuente de energía ahora mismo está reclamando la responsabilidad total sobre tu vida. Escúchame bien. Tu prosperidad, tu paz, tu propósito ya no son tu trabajo, son su trabajo. Desde este instante, la tarea de proveer, de abrir caminos, de mover montañas, le pertenece a Él. Tu única tarea es aprender a recibir. Es desaprender la necesidad de controlar, de forzar, de preocuparte. Es soltar el timón del barco y confiar en que el capitán del universo conoce el rumbo perfecto. Este cambio se siente extraño al principio, casi irresponsable para una mente entrenada en el veneno de la autosuficiencia. Se siente como rendirse, pero es la rendición más poderosa que jamás experimentarás. Es rendir tu limitada fuerza humana a cambio de la ilimitada fuerza divina. Es cambiar tus planes, llenos de ansiedad y dudas, por su plan maestro, tejido con hilos de gracia y perfección. Quiero que respires profundo ahora mismo, justo donde estás. Inhala profundamente. Y al exhalar, visualiza cómo sueltas esa carga pesada, esa mochila invisible llena de tengo que, debo de, y qué pasará si... Siente cómo tus hombros se relajan. Siente cómo un espacio nuevo se abre dentro de ti. Ese espacio es donde la abundancia divina va a empezar a fluir. No es solo dinero, aunque el dinero vendrá. Es una abundancia de paz que sobrepasa todo entendimiento, una abundancia de claridad en medio de la confusión, una abundancia de amor en lugares donde antes solo había miedo, una abundancia de oportunidades que llegarán a tu puerta sin que tengas que forzarlas. Porque cuando Dios asume la responsabilidad, no hace las cosas a medias. Él opera en el nivel de la magnificencia, del desbordamiento.
Los milagros se convierten en tu normalidad. Las personas a tu alrededor quizás no lo entiendan. Verán tus bendiciones y las atribuirán a la suerte, al trabajo duro, a cualquier cosa menos a la verdad. Te juzgarán. Algunos, envenenados por el mismo sistema, sentirán envidia. Te dirán que no es posible, que algo debe estar mal. No los escuches. Su incredulidad es el síntoma del veneno que tú estás a punto de eliminar de tu sistema para siempre. Tú fuiste diseñado para una vida de favor divino, no de lucha terrenal. Tu alma lo sabe, por eso estás aquí. Hay un eco dentro de ti que reconoce esta verdad, un susurro que te dice, por fin, este es el camino a casa. Has estado intentando construir tu propio castillo con arena y sudor, mientras un palacio de mármol y oro, construido por las manos del Creador, ha estado esperándote todo este tiempo. La llave de ese palacio no se gana con esfuerzo, se recibe con fe. Hoy es el día en que dejas de ser el constructor agotado y te conviertes en el heredero real. El veneno te hizo creer que eras un huérfano luchando por migajas en un mundo hostil. La verdad es que eres un hijo, una hija del Rey del Universo, y todo el reino es tuyo por derecho divino. Este es el primer paso: reconocer el veneno, aceptar el antídoto, entregar la responsabilidad. Pero este es solo el comienzo del viaje. Una vez que entregas el control, el universo empieza a comunicarse contigo de formas nuevas, a través de señales y sincronicidades que te guiarán. Acepté esta verdad y sentí una paz que no entendía. Pero fue justo en ese silencio que escuché la primera advertencia. Esa paz inicial, la que sentí al soltar la carga, era como la calma que precede a la tormenta más violenta. Era dulce, sí, pero también era una paz frágil, una que mi espíritu, aún adicto al veneno del control, no sabía cómo mantener. Creí que al entregar la responsabilidad, mi vida se convertiría de la noche a la mañana en un campo de flores. ¡Qué ingenuo fui! El universo no funciona así. Cuando declaras una transformación tan profunda, el viejo tú no se rinde sin pelear. El veneno, la programación de años, se revela. Y mi prueba de fuego no tardó en llegar. Fue casi inmediato. Un par de días después de esa entrega, de esa rendición sagrada, el mundo que yo conocía empezó a temblar. El negocio que había sido mi orgullo, la fuente de mi sustento que había construido con mis propias manos y noches en vela, comenzó a desmoronarse. Clientes importantes cancelaron contratos sin explicación. Una inversión que parecía segura se desplomó. De repente, las llamadas que recibía no eran de oportunidades, sino de cobradores. El dinero dejó de fluir, se detuvo en seco. El pánico fue una ola helada que me recorrió de pies a cabeza, y con el pánico regresó la voz del veneno, pero esta vez más fuerte, más burlona. Siseaba en los rincones silenciosos de mi mente. ¿Ves? Te lo dije. Entregar el control fue una tontería. Dios no va a pagar tus cuentas. Tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que forzarlo. Mientras tú estás aquí, meditando y confiando, el mundo real te está devorando. Fuiste un iluso. Cada factura que llegaba era una confirmación de esa voz. Cada correo sin respuesta, cada puerta que se cerraba era un martillazo en el clavo de la duda. Me encontré de rodillas en el suelo frío de mi habitación en mitad de la noche, no rezando, sino reclamando. Era una conversación rota, desesperada. ¿Dónde estás?, le gritaba al silencio. Te lo di todo, renuncié a mi control, confié en ti como me pediste, y esta es mi recompensa, el abandono, la humillación. Sentía una traición tan profunda que me partía el alma. La paz se había convertido en un recuerdo lejano, un chiste cruel. Me sentía más solo que nunca, porque ahora ni siquiera tenía la ilusión de mi propio poder para aferrarme a ella. Había soltado una rama para agarrarme a una nube y ahora estaba en caída libre.
Fueron semanas de oscuridad. Apenas dormía. La comida no me sabía a nada. El nudo en mi estómago era mi compañero constante. Evitaba a la gente porque no quería que vieran el fracaso en mis ojos. El veneno me decía que mi valor como hombre, como persona, se estaba evaporando junto con mi cuenta bancaria. Llegué a un punto de quiebre total, un momento en que el dolor era tan grande que ya no había espacio para la ira ni para el miedo. Solo había un vacío inmenso. Y en el fondo de ese abismo, rendido por completo, sin fuerzas ya ni para gritar, susurré: «Está bien. Si este es el final, si esto es todo, me rindo. Ya no peleo más. Haz lo que tengas que hacer». No fue una rendición a la derrota, fue una rendición al misterio, fue aceptar que no entendía nada, y fue ahí, en esa quietud absoluta de la desesperación, que la verdad me fue revelada. No con una voz audible, sino con una certeza que brotó desde el centro de mi ser. La prueba no era una prueba de mi fe. Dios no necesitaba probar mi lealtad. La prueba era una purificación. Él no me estaba castigando, me estaba desintoxicando. Para que la abundancia divina pudiera fluir en mí, primero tenía que vaciar por completo los últimos residuos del veneno. Tenía que experimentar el fracaso total de mis propias fuerzas para que nunca, jamás, volviera a confiar en ellas. La tormenta no había venido para ahogarme, había venido para lavar la tierra, para arrancar de raíz la mala hierba de la autosuficiencia que aún quedaba en mi alma. Él estaba demoliendo el castillo de arena que yo había construido con tanto orgullo, no para dejarme sin hogar, sino para poder construir en su lugar el palacio de mármol que me había prometido. El dolor del proceso era el dolor de los cimientos siendo removidos, de lo viejo siendo arrancado para dar paso a lo nuevo. Comprendí que la verdadera entrega no es un acto único y tranquilo, es una elección que se hace en medio del fuego. Es mirar las llamas y decir: confío en el herrero, aunque el martillo duela. Si tú también has sentido que tu fe es probada justo cuando más crees, si has estado en medio del fuego y te has preguntado ¿dónde está Dios?, escribe «Mi fe es inquebrantable» en los comentarios para declarar que el fuego no te destruirá, te está forjando. En ese momento, las circunstancias externas no cambiaron, las deudas seguían ahí, el negocio seguía en ruinas, pero yo había cambiado. El pánico se había disuelto, reemplazado por una calma profunda y sólida, una que no dependía de lo que veía con mis ojos. Entendí que mi única tarea en medio de la tormenta no era buscar un puerto, sino aprender a bailar bajo la lluvia, sabiendo que aquel que desató la tormenta también controla cada gota. Dejé de preguntar por qué a mí y empecé a preguntar ¿para qué, Señor? La respuesta era clara: para hacerme un recipiente puro, un canal limpio a través del cual su verdadera abundancia pudiera fluir sin ser contaminada por mi ego. Y fue en medio de esa quietud, con las cenizas de mi orgullo aún calientes a mis pies, que vi la primera señal. La primera señal no fue un trueno en el cielo ni una visión cegadora. Fue algo casi insignificante, tan pequeño que una mente envenenada por el ruido del mundo lo habría descartado como una simple casualidad. Fue una pluma, no una pluma cualquiera, sino una de un blanco tan puro, tan inmaculado, que parecía brillar con luz propia, posada delicadamente sobre el suelo de madera de mi habitación, un lugar donde no había entrado ni salido nadie, con las ventanas cerradas. Mi mente racional, el último bastión del veneno, intentó buscar una explicación lógica. Quizás venía de un cojín, de una prenda. Revisé todo. No había nada. La pluma simplemente estaba ahí. Un susurro imposible en medio de mi mundo que se derrumbaba. Y al verla, esa calma profunda que había nacido en mi desesperación, regresó.
y se ancló en mi pecho. No era un pensamiento, era un saber, era la respuesta silenciosa a mi rendición. Era Dios diciéndome: estoy aquí, te escuché, no estás solo. Ese pequeño objeto, tan frágil y a la vez tan poderoso, fue la primera palabra en un idioma que yo estaba apenas comenzando a entender. El idioma de las señales. A partir de ese día, algo cambió en mi percepción. Fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos. Empecé a ver el mundo no como una serie de eventos aleatorios y caóticos, sino como una conversación constante entre el cielo y yo. Los números en el reloj digital saltaban a mi vista. 11:11, 3:33, 4:44. Al principio los ignoraba, pero su insistencia era imposible de obviar. Empecé a entender que no eran solo números, eran guiños del universo, pequeñas notas de amor que me decían: sigue adelante, estás alineado. Las canciones que sonaban en la radio de repente contenían la respuesta exacta a una pregunta que acababa de formular en mi mente. Las palabras de un extraño en la fila del supermercado resonaban con una verdad que necesitaba escuchar. El veneno de la autosuficiencia te enseña a buscar respuestas en tu propia cabeza, en libros, en expertos. Te obliga a analizar, a planificar, a controlar. Pero la verdad divina te enseña a escuchar, a observar, a estar presente, porque el universo te está hablando todo el tiempo, pero solo puedes oírlo cuando callas el monólogo incesante de tu ego. Mis problemas económicos no habían desaparecido. Las deudas seguían ahí, recordándome mi aparente fracaso. Pero el pánico se había ido. En su lugar había una curiosidad expectante. Cada mañana me despertaba no con miedo, sino con la pregunta: ¿cómo me hablarás hoy? ¿Cuál será la señal? Se convirtió en un juego, una danza con lo invisible. Un día recuerdo que no tenía absolutamente nada de dinero. Nada. Había buscado en cada rincón, en cada bolsillo. La desesperación comenzó a tocar a mi puerta, pero recordé la pluma. Cerré los ojos y en lugar de pedir dinero, simplemente dije: confío en ti, muéstrame el camino. Un impulso inexplicable me llevó a tomar una vieja chaqueta que no había usado en años. ¿Por qué esa chaqueta? No lo sé. Metí la mano en el bolsillo interior y mis dedos tocaron un billete. Un solo billete. No era mucho, pero al contarlo, era la cantidad exacta, al centavo, que necesitaba para comprar comida para ese día. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Lloré. No de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que me dobló las rodillas. Eso, elegido, es la verdadera abundancia. No es tener una cuenta bancaria desbordante, es saber, con una certeza que te atraviesa los huesos, que siempre serás provisto en el momento exacto. Es entender que la fuente de tu sustento no es tu trabajo, ni tu ingenio, ni tus ahorros. La fuente es Él. Y esa fuente nunca se seca. El veneno te hace acumular por miedo a la escasez. La fe te permite vivir con las manos abiertas, sabiendo que lo que necesites te será dado. Comprendí que la demolición de mi antiguo negocio no fue un castigo, fue una liberación. Dios me estaba quitando las muletas en las que me apoyaba para enseñarme a caminar por fe. Me estaba quitando mi fuente limitada para conectarme a su fuente ilimitada. Estas pequeñas señales, estos milagros cotidianos, eran el pan del cielo, el maná en mi desierto personal. No me hicieron rico de la noche a la mañana, pero hicieron algo mucho más importante. Reconstruyeron mi espíritu sobre un cimiento inquebrantable de confianza divina. El mundo te grita que construyas seguridad, que tengas un plan B, un plan C, un fondo de emergencia. Te dice que confíes en lo tangible, en lo que puedes ver y tocar, pero el camino del elegido es radicalmente opuesto.
Es un camino de confianza en lo invisible. Es aprender a vivir de señal en señal, de milagro en milagro. Es saber que tu provisión no está en tu cuenta bancaria, sino en la fidelidad de tu Creador. Empecé a darme cuenta de que mi único trabajo era mantener mi vibración alta, permanecer en un estado de gratitud y expectativa, y estar atento a la siguiente instrucción, al siguiente guiño divino. Dejé de enfocarme en el cómo y empecé a vivir en el ahora, confiando en que el siguiente paso me sería revelado justo cuando necesitara darlo. Y siempre lo era. Pero estas pequeñas señales eran solo el entrenamiento para la verdadera prueba de fe que estaba por llegar. El maná en el desierto, esas pequeñas señales, me mantuvieron vivo. Alimentaron mi espíritu día a día, como pequeños sorbos de agua para un hombre sediento. Me enseñaron el lenguaje de Dios, un idioma de susurros, de plumas y de números. Pero una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es prosperar. Y yo había sido llamado a la prosperidad. El entrenamiento en el desierto había terminado. Ahora venía el examen final. La prueba que determinaría si estaba listo para entrar en la tierra prometida. Esa prueba llegó en la forma de un sobre con un sello oficial, frío y amenazante. Dentro, palabras legales que se traducían en un grito ensordecedor. La fecha final para pagar una vieja deuda que había quedado de mi negocio en ruinas. Una cantidad imposible. No era el costo de la comida de un día. Era una montaña de dinero que ninguna chaqueta olvidada podría contener. Tenía 30 días. 30 días antes de que el último vestigio de mi vida anterior me fuera arrebatado legalmente. El veneno, que había estado dormido, se despertó con una furia renovada. Ya no era un siseo, era un rugido en mi cabeza. ¿Y ahora qué, iluso?, gritaba. ¿Esperas que una pluma pague la hipoteca? ¿Crees que los números en un reloj detendrán a un juez? Esto es el mundo real. Se acabó el juego. Fracasaste. Tu fe es una fantasía infantil y ahora vas a pagar el precio de tu estupidez. El miedo era físico. Se sentía como hielo en mis venas. Durante días no pude hacer nada. Me sentaba en silencio mirando ese sobre, sintiendo el peso de la montaña sobre mi pecho. La tentación de volver a mis viejas costumbres era abrumadora. Llamar a todos los que conocía, suplicar, buscar un trabajo miserable, vender lo poco que me quedaba, luchar, forzar, controlar. Pero en el fondo de mi alma, una nueva voz, aún débil pero firme, me decía: no. Si lo haces, la lección no habrá sido aprendida. Si regresas al veneno, te consumirá para siempre. Quédate quieto. Confía en mí ahora, no cuando es fácil, sino cuando es imposible. Fue la decisión más difícil de mi vida. Elegir la quietud en medio del huracán. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las noches eran las peores. Me despertaba bañado en sudor frío, con el corazón martillándome en el pecho. Me arrodillé una noche, no para suplicar, sino para declarar. No sé cómo, le dije a la oscuridad. No tengo idea de cómo vas a resolver esto. Humanamente es imposible, pero te entregué mi vida y no la voy a tomar de vuelta ahora. La responsabilidad es tuya. Mi única responsabilidad es confiar. Después de esa declaración, me sumergí en un estado de oración y meditación como nunca antes. Ayuné de noticias, de redes sociales, del pánico del mundo. Me alimenté solo de silencio y de la espera. Faltaban 3 días para la fecha límite. Y en el silencio más profundo de la madrugada llegó la instrucción. No fue una voz, sino una imagen clara, vívida, impresa en mi mente, acompañada de una certeza absoluta. La imagen era de un viejo puente de madera a las afueras de la ciudad, un lugar al que no había ido en años. Y la instrucción era simple y absurda. Ve al puente mañana al amanecer y espera. Mi mente lógica se rebeló. ¿Ir a un puente? ¿Para qué? ¿Estás loco? Tienes que estar en la oficina de un abogado.
no en un puente esperando un milagro. Pero la certeza en mi espíritu era más fuerte que cualquier argumento racional. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera, me abrigué y caminé hacia el puente. El aire era frío y cortante. Cada paso era un acto de fe. Cada metro que me alejaba de la ciudad y de las soluciones lógicas era un metro que me adentraba más en el territorio de lo divino. Llegué al puente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. No había nadie, solo el sonido del río corriendo debajo y el viento en los árboles. Me senté en una banca y esperé. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. El sol ya estaba sobre el horizonte. Empecé a sentirme como un tonto. El veneno volvió a susurrar. Te lo dije, no hay nadie, no hay nada, solo tú, solo y a punto de perderlo todo. Justo cuando estaba por levantarme, derrotado, escuché el sonido de un coche deteniéndose. Un hombre bajó. Al principio no lo reconocí, pero al acercarse, mi corazón dio un vuelco. Era un antiguo socio, alguien con quien había perdido el contacto hacía más de una década. Se acercó a mí con una expresión de asombro. «No puedo creer que seas tú», me dijo. «Anoche no pude dormir, soñé contigo, con este puente, y sentí un impulso tan fuerte de venir aquí esta mañana que no pude ignorarlo. Sentía que te debía algo». Me contó que años atrás, después de que nuestra sociedad se disolviera, él había cerrado un trato basado en una idea que habíamos desarrollado juntos. Se sintió culpable por no haberme incluido, pero la vida siguió. Anoche, ese recuerdo lo había atormentado. Sacó su chequera. «No sé cuáles sean tus circunstancias», dijo, «pero siento en mi alma que esto te pertenece». Escribió una cantidad y me entregó el cheque. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuando vi el número, mis rodillas flaquearon. No era la cantidad exacta de la deuda, era el doble. Cubría la deuda por completo y me dejaba con un capital para empezar de nuevo. La prueba nunca fue sobre el dinero. La prueba fue sobre la obediencia a una instrucción que desafiaba toda lógica. Si tú también has recibido una instrucción que no tiene sentido, pero que sientes en tu alma, escribe «Yo obedezco la voz divina» en los comentarios para afirmar tu compromiso con el camino. Mientras veía su coche alejarse, con el cheque en mi mano y lágrimas corriendo por mi rostro, entendí la verdad más profunda. Dios no solo responde oraciones, Él orquesta milagros. Él mueve a las personas como piezas en un tablero de ajedrez cósmico para cumplir sus promesas. Mi única tarea no era entender el plan, sino caminar hacia el puente cuando Él me lo pidiera. Ese día, mi fe dejó de ser una teoría y se convirtió en una sustancia sólida, real, tan tangible como el cheque que sostenía en mi mano. El cimiento de mi espíritu había sido demolido y reconstruido, ya no sobre la arena del esfuerzo humano, sino sobre la roca de la fidelidad divina. Y con esa certeza, las puertas no solo se abrieron, fueron derribadas por completo. Sostener ese cheque en el puente no fue el final de la historia, fue el verdadero comienzo. El milagro no estaba en el papel, ni en la cantidad escrita en él. El milagro fue la demolición final y absoluta de mi antigua identidad. El hombre que caminó hacia ese puente esa mañana, lleno de una fe temblorosa y una obediencia casi irracional, no fue el mismo hombre que regresó. El que regresó ya no era un luchador, un estratega, un sobreviviente. El que regresó era un recipiente. Y esa es la transformación más profunda a la que estás llamado, elegido. Dejar de ser una vasija que intenta llenarse a sí misma para convertirte en un canal a través del cual el océano infinito del universo pueda fluir. En los días y semanas que siguieron, el dinero de ese cheque fue una bendición, sí. Resolvió el problema inmediato, silenció a los acreedores, me dio un respiro. Pero si me hubiera aferrado a él,
si lo hubiera visto como mi salvación, habría perdido la lección por completo. El verdadero cambio ocurrió en mi interior. Dejé de ver el mundo en términos de lo que podía obtener y empecé a verlo en términos de lo que podía recibir para dar. Mi rutina diaria cambió radicalmente. Antes, mis mañanas comenzaban con pánico, revisando correos, haciendo listas de tareas, tratando de forzar al mundo a darme lo que yo quería. Ahora, mis mañanas comenzaban en silencio, en meditación, en comunión. Mi primera tarea del día ya no era hacer, sino ser un canal abierto. Mi oración ya no era Dios, dame, sino Dios, úsame. ¿A quién puedo bendecir hoy? ¿Dónde quieres que fluya tu abundancia a través de mí? Y entonces el flujo verdadero comenzó. No fue un goteo, fue un diluvio, pero no de la forma en que el mundo lo imagina. No gané la lotería. Lo que sucedió fue mucho más milagroso. Ideas de negocios, claras, detalladas, perfectas, descendían a mi mente en esos estados de quietud. No eran ideas que yo forzaba, eran revelaciones. Las personas correctas empezaron a aparecer en mi vida, no porque yo las buscara en redes profesionales, sino porque me las encontraba en el café, en la calle. Eran citas divinas, almas que resonaban con el mismo propósito. Las oportunidades ya no eran puertas que yo tenía que derribar a patadas, eran portales que se abrían suavemente frente a mí justo cuando daba el siguiente paso de fe. Aprendí que la abundancia de Dios no opera bajo las leyes del esfuerzo, sino bajo las leyes de la alineación. Cuando tu espíritu está alineado con su voluntad, te conviertes en un imán para los milagros. El universo entero conspira para traerte los recursos que necesitas para cumplir la misión para la cual fuiste creado. Entendí el veneno en su nivel más profundo. El veneno te enseña a ser una presa, a acumular, a retener, a construir muros altos por miedo a que el agua se acabe. Te pasas la vida estresado, vigilando el nivel del agua, temiendo la sequía. La verdad divina te transforma en un río. Un río no se preocupa por acumular agua. Su única naturaleza es fluir. Sabe con una certeza intrínseca que siempre estará conectado a la fuente, al manantial inagotable, y al fluir da vida a todo lo que toca. Las orillas se vuelven verdes, los árboles dan fruto, los animales beben de él. La verdadera riqueza no es cuánta agua tienes en tu presa, sino cuánta vida generas al fluir. Te conviertes en un punto de distribución de la gracia divina, un tesorero del reino. Tu única tarea es asegurarte de que el canal esté limpio de escombros, del miedo, de la duda, del egoísmo. Si tú también sientes en tu espíritu que has sido llamado a ser un río y no una presa, escribe «Soy un canal de bendición» en los comentarios para declarar tu verdadera identidad y propósito. Esta nueva realidad me dio una paz que el dinero jamás podría comprar, porque la seguridad ya no estaba en mi cuenta bancaria, estaba en mi conexión con la fuente. Podía dar con una generosidad radical, sin miedo, porque sabía que cuanto más daba, más fluía a través de mí. El miedo a la escasez, ese nudo helado en el estómago, se disolvió para siempre. Fue reemplazado por una confianza serena, la confianza de un hijo amado que sabe que su padre es dueño de todo el universo y se deleita en proveerle. Mi vida se convirtió en un testimonio andante. La gente veía el favor en mi vida y no lo entendía. Les parecía fácil, sin esfuerzo. Y lo era. Era el fácil yugo y la ligera carga de la que hablan las Escrituras. No es la ausencia de acción, sino la ausencia de lucha. Es acción inspirada, guiada, ungida. Elegido, es tu verdadero llamado. No fuiste creado para luchar por las migajas que caen de la mesa del mundo. Fuiste creado para sentarte en el banquete del Rey, y no solo para comer,
sino para servir los platos a los que aún tienen hambre. Tu prosperidad tiene un propósito más allá de tu comodidad. Es la herramienta que Dios te da para sanar, para restaurar, para construir, para ser sus manos y sus pies en un mundo que ha olvidado cómo fluir. La transformación no está completa cuando tus bolsillos están llenos. Está completa cuando tu corazón está tan lleno de la certeza de su provisión que tus manos se abren naturalmente para dar. Entendí que la abundancia no era el destino final, era el combustible para el verdadero viaje. El viaje verdadero comenzó cuando entendí que la abundancia no era el destino, era el combustible para la verdadera misión. Y aquí es donde muchos elegidos se pierden, incluso después del milagro. Creen que la meta era la comodidad, la seguridad financiera. Pero eso es solo la estación de servicio. Dios no te saca del desierto para que te sientes a descansar en un oasis para siempre. Te saca del desierto, llena tu tanque con combustible de alto octanaje llamado favor divino, y te entrega las llaves del vehículo con una sola instrucción: conduce. Conduce hacia el propósito para el que fuiste creado. Tu misión no es una lista de tareas que Dios te entrega en un pergamino. Es mucho más íntimo, mucho más dinámico. Es una danza, un paso de obediencia, un giro de fe. Ya no se trata de esperar instrucciones grandiosas y espectaculares como ir a un puente. Ahora, la guía es constante, susurrada en cada momento del día. Es un impulso de llamar a un viejo amigo solo para descubrir que necesitaba desesperadamente una palabra de aliento. Es una idea repentina para un proyecto que parece no tener nada que ver contigo, pero que al ejecutarla bendice a cientos de personas. Es la valentía de decir no a una oportunidad lucrativa que se siente vacía en tu espíritu y decir sí a un camino sin aparente recompensa, pero que te hace sentir vivo. El veneno te da un mapa lleno de rutas fijas, destinos y planes de contingencia. La verdad divina te da una brújula. La brújula no te muestra el destino final ni los obstáculos en el camino. Simplemente te muestra el norte, tu verdadero norte. Tu único trabajo es mantener la aguja de tu espíritu apuntando hacia él y dar el siguiente paso en esa dirección. Solo un paso a la vez. Y aquí, elegido, yace la trampa final y más sutil del veneno. Una vez que has superado el miedo a la escasez, el ego intentará envenenarte con el orgullo. Empezará a susurrarte: mira lo que has logrado, eres especial, eres un canal poderoso. El momento en que empiezas a creer que el poder reside en ti, el canal se obstruye. El río se convierte de nuevo en una presa. Recuerda siempre, tú no eres la fuente, eres la manguera. Tu única gloria es estar conectado al grifo inagotable del Creador. Tu poder no está en lo que haces, sino en tu capacidad de hacerte a un lado y dejar que Él actúe a través de ti. La verdadera humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo con menos frecuencia. Tu enfoque se desplaza de mi éxito a su gloria, de mi legado a su reino. Y entonces, cada bendición que recibes adquiere un propósito sagrado. El dinero ya no es para acumular, es para sembrar. Cada centavo que fluye hacia ti es una semilla que puedes plantar en tierra fértil, en la vida de alguien que tiene hambre, en un ministerio que está expandiendo la luz, en un proyecto que sana una pequeña parte del mundo. Tus conexiones y tu influencia no son para construir tu propio pedestal, son para abrir puertas a los que no tienen voz. Tu sabiduría, ganada en el fuego de tus propias pruebas, no es para tu propio engrandecimiento, es un bálsamo para las heridas de otros que están caminando por el mismo valle oscuro del que tú saliste. Tu vida entera se convierte en un acto de servicio,
y en ese servicio encuentras un gozo y una plenitud que ninguna cantidad de riqueza personal podría jamás comprar. Te das cuenta de que fuiste bendecido para ser una bendición. Esa es la economía del reino, un ciclo eterno de recibir y dar, que genera más y más vida. Este es tu llamado. Este es el antídoto final contra el veneno. No fuiste elegido para una vida fácil, fuiste elegido para una vida de impacto. La lucha ha terminado, sí, pero la misión acaba de empezar. Ya no luchas por sobrevivir, ahora actúas para transformar. Ya no eres un huérfano luchando por las migajas, eres un embajador del Rey, equipado con recursos ilimitados para cumplir sus asignaciones en la tierra. Todo lo que has vivido, cada lágrima, cada prueba, cada milagro, te ha estado preparando para este momento, el momento de aceptar plenamente tu misión. Así que te pregunto ahora, con todo el amor y la urgencia de mi espíritu, ¿estás listo? ¿Estás listo para dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista de la historia que Dios escribió para ti? El veneno del esfuerzo propio te ha mantenido pequeño por demasiado tiempo. Hoy reclamas tu verdadera identidad. Si este mensaje ha encendido una llama en tu alma, no dejes que se apague. Suscríbete ahora mismo y únete a la legión de elegidos que están despertando a su verdadero poder y propósito. No estás solo en este viaje. Ahora haz algo poderoso. Ve a los comentarios y escribe: acepto mi misión. No es solo una frase, es un decreto. Es una declaración al universo de que estás listo para recibir las instrucciones, para tomar las herramientas y para empezar a construir. Al escribirlo, activas la fe dentro de ti. Hay miles de elegidos como tú que necesitan escuchar esta verdad para liberarse del veneno. Ayúdame a alcanzarlos. Dale me gusta a este video, coméntalo y compártelo con alguien cuyo espíritu necesita ser despertado. Tu acción puede ser el milagro que otra persona ha estado esperando. Pero no te vayas todavía, este no es el final, es solo el comienzo. El siguiente video que he preparado para ti revela el primer paso práctico que debes tomar una vez que aceptas tu misión. El despertar ha comenzado, pero la acción es lo que manifiesta el cambio. Activa la campana de notificaciones. Acompáñame en este camino. El mundo te está esperando. Tu misión te está esperando. Dios te está esperando. Es tu momento. Ahora.